que ahora todo el mundo esté leyendo historia de Chile. Es que quizás muchos creemos que nos habían metido toda la garganta y ahora hay que recurrir a un libro como el tuyo para enterarnos de lo que sí era real o no es tan así. Bueno, el término real ya mueve como a discusión. ¿Qué es lo real, qué no es lo real? Yo creo que lo que pasa es que es un poco lo que declaro en el prólogo. Lo primero que yo digo es que soy escritor y que voy a enfrentar desde ese ángulo lo que quiero contar. Y a mí me pasó desde chico que podía leer mitología, como podía leer la Biblia, como podía ver un libro de Borges o uno de ciencia ficción, o un libro de historia, porque me parecían narraciones. Todas eran narraciones, todas tenían que ver con la literatura. Después de un rato, claro, te das cuenta que un historiador, como decían en la nota, es un tipo que de alguna manera también hace de curador de los eventos históricos. Hay decenas, cientos de eventos históricos que están disponibles, que están ocurriendo en todo momento. Y él va eligiendo los que van para construir un relato que le dé sentido, con algún objetivo. De pronto esos objetivos no es que uno crea en las conspiraciones ni mucho menos, pero sí como que tienen la tendencia a tratar de instalar ciertos valores, ¿no? Y dejar fuera otros. Hay hechos que se quieren obviar. Hay también razones derechas, hay razones súper concretas. Por ejemplo, mantener las instituciones limpias. Existe en Chile, hasta hace muy poco tiempo, esa idea que las instituciones tú las podías mantener respetables ante los ojos de la ciudadanía, escondiendo las cosas malas que podían haber hecho. Como por ejemplo el ejército, por ejemplo la iglesia, donde en vez de entregar a sus criminales, los mantenían callados, trataban de tapar los hoyitos y trataban de mantener todo esto para proteger las instituciones porque son importantes para el país. Por ejemplo, nos habríamos enterado realmente en forma masiva de una cosa tan importante como la masacre de obreros de la Escuela Santa María, si hubiera sido por un músico, por Lucho Advis o por un grupo como Quilapayún, probablemente no. Pero quedó, y fue un músico, no fue un historiador. Entonces cuando tú me dices, la historia que nos enseñan es real, yo te diría, sí, claro, pero sesgada por alguien, con ciertos objetivos, con cierta agenda, y por supuesto que discriminando y dejando fuera un montón de eventos que podrían ser relevantes para interpretar esa misma historia de otra manera. Preguntémosle a los historiadores, Cristóbal, ¿qué te parece el punto de Baradit frente a esto? Y al tiro te deslizo otra, la figura de Manuel Rodríguez, así como decía el señor Villalobos, anecdótico, o sea, irrelevante. Ya, voy a partir con lo más fácil, que es lo que decía Villalobos. Ya, a mí Manuel Rodríguez no es un personaje que me cause mucho agrado, ni tampoco lo encuentro tampoco al nivel de lo que se ha dicho algunas veces, a nivel incluso de texto histórico, de ser tan importante. Sin embargo, a ver, una cosa es el elemento folclórico, es el elemento del guerrillero, en definitiva, y también de hasta cierto punto esta figura media martirológica, digamos, un individuo que en una perspectiva, mirado como un inocente, es asesinado por un régimen que busca imponerse y que lo considera hasta cierto punto peligroso. Pero yo discrepo también con el profesor Villalobos en la medida de decir que el caso de Manuel Rodríguez es irrelevante. No, o sea, personajes históricos tienen una función dentro del engranaje que es el relato histórico y que efectivamente uno podrá determinar la importancia o no de los mismos dependiendo de la valoración que el mismo lector haga, más allá de lo que intervenga el historiador, digamos. Y eso me sirve de puente para lo que señalaba Jorge, que, a ver, indudablemente que cuando uno escribe un libro de historia o uno se dedica a enseñar historia, en el caso mío como profesor, uno hace algunas selecciones indudablemente y el elemento subjetivo dentro del relato es propio, ¿no? Nosotros miramos el mundo a través de las anteojeras que son nuestra formación escolar, así como también la universitaria, nuestras creencias políticas, religiosas, si existen, etcétera, y eso en definitiva genera un sesgo, porque yo te puedo apostar, Jorge, cuando tú elegiste los temas de los cuales ibas a hablar en tu libro, lo más probable es que dijiste, bueno, voy a tomar estos y dejaré otros fuera. Sin duda. Y por lo tanto sesgado. Absolutamente. No, es un sesgo, pero es propio de quien en definitiva escribe un relato. O sea, yo podría decir también, igual que Francisco Ortega o que Jorge Baradit, que yo también soy escritor, pero yo escribo de historia, no escribo de novelas. Pero al final, y como el mismo Jorge decía, todo en definitiva termina siendo de una forma u otra narración. Son estilos literarios distintos y quizá, claro, la historia es una ciencia en el sentido de que la historia es una ciencia porque tiene una disciplina y un método específico. Pero la literatura también tiene hasta cierto punto un método específico y en ese sentido se pueden entrecruzar, digámoslo, las labores, ¿ya? Yo no sería tan cruel, no sé si cruel, bueno, drástico al señalar que efectivamente tú quieras
contar una historia tapando otra. Es verdad que cuando uno hace la selección, bueno, toda definición implica dejar fuera aquello que no está contenido en la definición. Pero indudablemente también, ya sea en el mundo escolar, los profesores no tienen todo el tiempo para pasar toda la materia con el nivel de detalle, incluso en el mundo universitario tampoco. E incluso también cuando uno escribe un libro, uno está limitado a las páginas que le da la editorial, a pesar de que uno pudiera querer escribir mucho más sobre un tema, ¿ya? Entonces también están esas limitaciones. Y hay otras limitaciones que son propias creo yo, por lo menos, del conocimiento histórico, que uno no lo puede saber todo en historia, y quien te diga eso te está mintiendo. Sobre esto, Esteban, ¿qué pasa con los textos escolares? ¿Se actualizan en función de las cosas que van apareciendo, las nuevas investigaciones que se van haciendo, o nos quedamos siempre con la misma historia oficial? Bueno, es mejorado, ¿no? Comparado con la dictadura y con los manuales. Ahora ha habido controversia, hay pugna, hay distintas visiones, yo creo que ha mejorado. Ahora siempre la historia se está escribiendo. Yo estudié en Wisconsin con una chilena gringa que se llama Florencia Malon, y ella es una de las líderes de una cosa que se llama los estudios subalternos, ¿ya? Que es mirar la historia de un sujeto que no habla. Veamos un caso de Chile que es vergonzoso. Yo pregunto en clase, expliquen el mito de la creación según los mapuches. Calle Tren Tren, ¿no? No lo sabe nadie. En Guatemala yo preguntaba por eso y todos los niños sabían el mito del Popol Vuh, de los hermanos que luchaban contra los señores de Chivalbá. Entonces nuestra historia de Europa y el Chile blanco. Alguien escribió una historia de los mapuches, que es José Bengoa, pero o sea, se va a escribir la historia de Chile según los mapuches. Y eso lo vamos a tener pronto, entonces se está reescribiendo. Don Sergio es provocador, Sergio Villalobos. Así como niega a los mapuches, Manuel Rodríguez, yo lo que sé, y he visto las fuentes, fue gobernador de Colchagua. Sí, claro. José Miguel Infante se gastó toda su fortuna financiando su guerrilla en el peor momento de la reconquista española. Dirigió el país 2 días. Se calculan en 200 los atentados, los asaltos que hizo Manuel Rodríguez por distintas partes. No es solo el folclore de una canción. Sí, claro. También lo es. O sea, está lo hecho, pero es cierto que se puede mitificar. El otro día me reía mucho con este chileno Alberto Van Claveren. Van Claveren, que es holandés, me decía, Valenzuela, el caleuche no existe. Entonces le dije, ¿cómo no va a existir el caleuche? Si es un mito para los chilotes, ¿cómo no va a existir el caleuche? Tú sabes que los holandeses tomaron Valdivia y estuvieron en Chiloé y la iglesia, y el principal leyenda de Holanda es el barco fantasma de oro en las tormentas. Entonces yo le dije, no, pues Van Claveren, los holandeses copiaron el caleuche e inventaron su... Entonces, claro, depende de dónde lo miras, ¿no?